Atención. Cabeza hueca. Sexta temporada. Cuando duele mucho más el recuerdo. Que la use, que la use, que la use, que la use. Quiero escapar. Gris es todo lo que hay. Quiero escapar. Gris es todo lo que hay. Muy buenas tardes, cabezas huecas del mundo, bienvenidos. Estamos en el quinto episodio de la sexta temporada. Es hoy 13 de junio de 2020. Bueno, un día potente hoy, de esos que son así como... ¡buah! Bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado. Quiero empezar con los saludos, pero antes le voy a dar la bienvenida a mis compañeras hasta ahora de esta quinta temporada. De esta sexta temporada, quinto episodio, sexta temporada. No me confunda el rango, Nair. Silvia Pérez y Nidia Salgado. A ver, bienvenidas. Hola a todos. Por acá Silvia. Bueno, un día más, un sábado más, en este encuentro. Encantada de estar acá y bienvenidos a los escuchas. Hola, buenas tardes. Bueno, si Silvia se nombró, yo me voy a nombrar. Yo soy Nidia.
Bueno, bienvenidos a todos los que estén escuchando y bueno, abierta a lo que pasa en este programa como siempre, expectante de lo que suceda. Ahí vamos a la salita de autoaprendizaje. Ya metió el chivo. No lo puedo evitar, la vida es eso, ¿no? Es como tremendo. Bueno, voy a contarles que estamos en vivo a través de la plataforma de Spreaker, la que usamos para estar en vivo, justamente, los sábados a las 17:30, hora de Uruguay, durante lo que nos dé el rollo este año. Y nos pueden escuchar en diferido, en iVoox, en nuestro canal en Telegram, al que subimos los audios. Y después que creo que queda, si YouTube lo permite y le parece apropiado nuestro contenido y no nos censura, nos sube también por ahí. Creo que son los caminos que tenemos. Ah, y en Spotify también están subiéndose los episodios. Hoy no es solamente un día más, todos los días son especiales, diferentes, y por eso todos los días siempre digo lo mismo, pero no está de más. Hoy es un gran día. 13 de junio, sábado, día 165 del año, y hoy nos toca... Bueno, yo voy a hacer un saludo a Gabriel, que ya está ahí escuchando del otro lado, mi compañero, mi apoyo incondicional de las ocurrencias y gran soporte. Así que gracias por estar ahí del otro lado, en el espacio de escucha. Y yo, en lo personal, voy a dedicar a alguien el programa hoy. Entonces, no voy a decir su nombre. Esa persona sabe, porque ya se lo comuniqué. Así que, nada. Un fuerte abrazo, un cariño, y estás en mi corazón, profundamente. Bueno, ¿cómo le entramos? El programa le puse ahí como en el momento, cuando salíamos al aire, porque saben los que nos vienen siguiendo que venimos abriendo especialmente la constitución de este código. Esta temporada 6 nos trajo por estos rumbos, asumir la gravedad del código y habitarla. Y bueno, nos han acompañado unas cuantas personas en ese camino. Y hoy toca el artículo 5. Y Spreaker, cuando vas a abrir, te pone una posibilidad de escribir ahí algo. Y creo que todo lo acontecido en esta semana, mientras íbamos abriendo, como ya saben, la previa entre nosotras, ocurrieron algunas cositas por acá que ahora les vamos a compartir. Así que el subtítulo de este programa bien se podría llamar ¿La fe es un espectáculo público? Porque de eso se ha tratado un poco esta semana por acá. Así que nada, abran, chicas, y adelante, no esperen pie, por favor. Interrumpámonos un poquito. Bueno, en realidad la noticia que se compartió en el grupo de producción tenía que ver con la reapertura de las misas para este 19 de junio. Por disposición del gobierno, obviamente. Pero las autoridades, surgió un debate por la apertura, y el Congreso de Intendentes, que son los gobiernos departamentales, por acuerdos de esos gobiernos departamentales, las misas son consideradas espectáculos públicos. No sé si esa es específicamente la forma pero está en el mismo lugar, ¿no? Porque involucra un montón de gente, ¿no? Entonces está como espectáculos públicos, y eso generó, un montón de encontronazos,
porque si se podía, se habilitaban las misas, tendrían que habilitarse cualquier otro espectáculo público, teatros, música, bueno, entonces todo lo que es cultural no está habilitado, pero sí las iglesias. A partir de ahí fue que surgió esa noticia como disparadora, ¿no? Y aparte, la gran interrogante y debate que muchos argumentaron es cómo en un país laico se da esa prioridad a lo que es la religión, los cultos, no solo la Iglesia Católica, sino los cultos en general religiosos, la liturgia, como le llaman. Y surgieron muchas voces que en su postura de esa laicidad, que sobre todo los artistas que trabajan, tanto artistas como espectadores públicos que suele presenciar espectáculos de diversa índole, ya sea museo, ya sea música en vivo, de cómo se daba esa prioridad a lo que era religioso, siendo que en este país es muy amplio el espectro artístico también, ¿no? Entonces como que se sintieron desplazados y sin conseguir explicarse esa prioridad, ¿no? Que se les daba sin esa comprensión qué es lo que da, qué es lo que otorga ese ámbito religioso, ¿no? Siendo que, bueno, algunos comentarios decían, bueno, el arte es como un alimento para el alma, ¿no? Es más, en ese sentido, ¿no? Se abrió ese debate. Y ahí están ahora. Claro, lo que tiene es en realidad, o sea, hay una disposición que tiene que ver con un artículo, el artículo 7 del Congreso de Intendentes. Esa disposición lo que decía era que tenían las mismas disposiciones cualquier espectáculo público. Lo cultural, todo lo cultural, el arte, como dice Silvia, tiene esa connotación para un país laico, como más allá de la recreación, tiene que ver con con ese aporte, esa riqueza para el alma, para el espíritu. Y para aquellos que son católicos, tiene que ver las religiones, que no es solo para la católica, yo creo que tiene que ver con todas las religiones que tienen ya esa disposición, ¿no? Cualquiera sea. Entonces, el debate tenía que ver con eso. Nosotros acá en Uruguay, es un país laico que está separado de la Iglesia del Estado, y eso genera también, como tiene otra impronta, que es mucho más fuerte, ¿no? Porque está como marcando una posición ahí. Sí, acá tenemos el artículo 5º de la Constitución, que dice así: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Así dice el artículo 5º. Está heavy. Porque... Estamos pimponeando con Nidia. No, y está heavy porque además estábamos antes, la previa de hoy, fue un video que sacó un periodista argentino
que también abre todo el tema de la Iglesia Católica, de la corrupción. Entonces fue como muy fuerte, porque justo este mismo día que estábamos, que el artículo que tocaba, que correspondía al capítulo de hoy, tenía que ver con la religión. Vimos previamente ese video que salió el mismo día, entonces es como muy fuerte todo lo que generaba. Pero en realidad también lo que surge de esta normativa, concretamente, ¿no? Tiene que ver con lo que más genera ese debate o esa molestia, que fue principalmente con la Intendencia de Montevideo, es que se le está dando prioridad a lo religioso, ¿no? Y qué es lo que hay atrás, o sea, qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué está diciendo eso? Sí, yendo un poco al origen de lo que es este quinto artículo en la Constitución, que data de 1919, si mal no recuerdo, que se promulgó durante la presidencia de José Valle y Ordóñez, que también eso lo veníamos conversando, ¿no? De cómo en ese contexto, en esa circunstancia en la que se encontraba el Estado uruguayo, había como que también estaba en un contexto muy cercano a lo que había sido la finalización de la Primera Guerra Mundial, y que habían surgido también veníamos bueno, no me quiero meter mucho en lo histórico, que no soy historiadora, pero había como una apertura a ciertas ideas que podrían ser considerarse de izquierda, ¿no? En lo que es a nivel social. Y presidente del Partido Colorado, ¿no? Y de cómo se introduce este artículo, esta separación que se hace de los poderes, de lo que es el poder del gobierno y lo que es el poder, la injerencia del poder religioso de la Iglesia Católica hasta ese entonces, ¿no? En esa época, que se abre esos poderes. Y veíamos eso también, ¿no? De cómo esa división de poderes, qué pasaba ahí, como en esa orfandad, se podría decir, de esos, de ese público más religioso, y haciendo como así una comparación muy grosa de lo que pasa actualmente, ¿no? De que siendo que se cerró durante tanto tiempo lo que son los cultos, las liturgias, y a nivel espectáculo también, que también está ese espectáculo, ese entretenimiento, que también viene a llenar un cierto espacio, ¿no? Entonces es interesante lo que sucede cuando se abren esos, ¿no? Eso, como esos protagonismos. Bueno, a mí lo que me llega de esta noticia, que bueno, es lo que seguramente estuvieron comentando las chicas ya, es esto de poder
A mí en lo nazi, bueno, esto de que las coincidencias, ponele, ¿no? Que viniéramos hablando de que tocara este artículo 5, que en el artículo 5 estuviera la religión, ya era todo un tema, ¿no? ¿Qué tenemos puesto ahí? Y yo venía como recopada con mi país, que es laico, un estado laico, que no está vinculado a la iglesia y que guay, que es eso, ¿no? Qué copado, qué buena onda, qué moderno, ¿no? 1919. Y cuando nos juntamos en la reunión de producción se empezó a dar una vuelta un poco novedosa para mí a lo que esto implica, ¿no? Y nadie se asuste que no me volví católica. Pero me resultó extraño todo lo que sucedió, extraño y no, porque esto es así. Muchas cosas convergieron en esta inicio de Vuelta 11, semana de trabajo con este tema, ¿no? Y primero que noto que el responsable de comunicar esto, por lo menos donde yo recibo la noticia, es ese Sturla que nombraban las chicas, que no sé si es qué autoridad de la iglesia acá, es como el más top de todos los tops, ahí está. Y él inmediatamente que se le asigna esta posibilidad, según él, de que ya tenía listos los protocolos al hablar con el presidente, y todo el tiempo incluía a las demás religiones, ¿no? A todas las religiones, ¿no? Todo el tiempo estaba diciendo que era también para los judíos, que era también para todos, ¿no? Muy consciente de este artículo 5. Y ahí mismo ya de plano el periodista, bien entendido y bien culto, porque acá es libertad de culto, le tira, ¿no? Que también es una religión la cultura, ¿no? Es un tipo de religión. Y para nosotros en Uruguay eso es como un valor tan importante. Y que nos referencia mucho a nuestro pasado y lo que era la sociedad y la enseñanza en el Uruguay. Hay muchas cosas ahí. Y este hombre viene y plantea, bueno, pero si te dejan a vos, tienen que dejar hacer a los artistas su función, porque el aforo, que es donde se apoyaba en el protocolo, ¿no? Y muchas cosas se me dispararon ahí porque, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista práctico, de algún modo él quería sustituir un protocolo con una normativa, que es lo que Di Candia dice después, ¿no? No, el tener un protocolo no implica que sustituya la norma, ¿no? Debe contemplar más cosas un protocolo que los pasos a seguir para transformarse en una norma o ser una norma. No es que un protocolo se pueda transformar en una norma. Y parece descolgado esto que estoy diciendo, pero implica reconocer cierto ordenamiento, cierto criterio jerárquico dentro de una constitución de un Estado, como le llamamos, de derecho, una república, ¿no? Y bueno, y si se dispone de tal manera, tenés que traer una novedad para eso, para ampliar esa normativa, más allá de un protocolo por cuarentena. También esto que seguramente comentaron las chicas, de esto de los espectáculos públicos y los artistas y el que ese protocolo pudiera habilitar todos los espectáculos públicos. Entonces yo me preguntaba ahí, ahora, si la fe, cuando se comparte en un templo, no termina siendo de un modo u otro, porque al menos la normativa sí lo expone, en este caso, un espectáculo público. Y entiendo que justamente si pudiera marcar una esencia de ese artículo 5, es abrirnos a la noción de laicidad, la cual yo aprendí en el momento en que hablábamos el miércoles pasado con las chicas, porque la tenía casi que pegada con el ateísmo, con el gnóstico y todo eso, ¿no? Entonces comprender qué era esa noción de Estado laico, para mí fue también un aprendizaje, ¿no? Empezar a distinguir
y qué era lo que estaba detrás de ese artículo 5, ¿no? ¿Qué implica un Estado laico? Y esto que seguramente también nombraron, digo seguramente porque yo por un ratito me fui. Ustedes me dicen, chicas, si yo estoy repitiendo, por favor. Sí, sí, el artículo 5 ya lo leímos, ya está explícito, digamos. Claro, claro, sí, más allá de leerlo, me refiero a si esto de No, lo del la Estado, lo del- laicidad, esto. no, ahí va, lo de la laicidad en realidad lo nombramos y que al ser un Estado laico, que el mismo Estado priorizara la habilitación de las misas, ¿no? Y no la parte cultural. Eh, pero que lo de laico tiene que ver con que no perteneces a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, o sea, a la institución, ¿no? No sos como funcionario de la iglesia. Sos laico, pues no sos, pero podés ser laico y católico, laico y judío, no sé, laico y... Eso tiene que ver la laicidad, ¿no? Es que cada uno puede elegir y es libre de elegir el culto que quiera. El Estado no está asociado a ninguna religión, pero permite ¿cómo que se dice? El desarrollo de cualquier religión. Esa es la concepción de laicidad. De hecho, hay laicos católicos, por ejemplo, lo que es las misas carismáticas tienen los laicos católicos. Y, pero sí, la laicidad es como un valor para nosotros. Y esa laicidad generó como ese desarrollo y esa identidad en lo cultural, ¿no? Hay gente que tiene como ese vínculo con lo religioso, en nosotros tiene el vínculo muy fuerte con lo cultural, sobre todo el sur más que nada. Es mucho más, más fuerte, se nota mucho más ese vínculo con esa sustitución de lo religioso con lo cultural, ¿no? El espectáculo público, el teatro, el cine, las llamadas, bueno, cualquiera, esas que están como muy arraigadas en nosotros, eh, es como esa sustitución de lo religioso. Sí, de hecho me pareció muy interesante porque lo que decías, Nair, de una misa, un espectáculo público, nunca lo había visto en esos términos, pero sí, es así, es tal cual, ¿no? Es una expresión pública, es un ritual, y de hecho también se usan términos religiosos para lo que uno entiende comúnmente como espectáculos públicos de música, ¿no? Por ejemplo. Eso hay una religiosidad. Incluso se bromeaba durante esta semana diciendo, bueno, ya que permiten los cultos a las religiones, vamos, decían los músicos, vamos a fundar una religión, dice, en tono de broma. Quedamos exentos de impuestos y bueno, salimos por ahí a ofrecer la liturgia. En tono de broma, hacían también esa comparación, ¿no? Para que se les pudiera habilitar lo que era ese relacionamiento con su público, que lo que sería bueno, los feligreses, lo que es en las diferentes cultos, ¿no? Más allá de los contenidos, de lo que se exprese, que algunos pueden considerar que tienen, bueno, mayor profundidad o lo que quiera que sea, lo relevante ahí quizás sea como ese enlace, que creo que el término religión viene de ahí, ¿no? Es un término que etimológicamente quiere decir enlace, ¿no? No recuerdo ahora exactamente cómo es, pero de religar, algo así creo que es.
Ay, siguen comentando y yo sigo viendo más cosas. Interesante porque gracias a los que nos están acompañando del otro lado, sea en vivo o en diferido, porque la verdad esto es un derrotero que vamos descubriendo. Nosotras tenemos una pista de esto y lo abrimos, ¿no? No hay algo guionado. Son las comprensiones, ¿no? Y, y realmente es profundo porque aparte estoy viendo que la palabra religión tiene lión, ¿no? Alión. Tiene a re. Pero bueno, no quiero ir todavía para ahí, quiero ahondar un poquito más acá en esto que hablamos de la sustitución, ¿no? Se habilita en este quinto artículo una libertad. Y con la libertad ni ofendo ni temo, decía alguien por ahí. Artigas. Que no es con la verdad ni ofendo ni temo. Porque justamente de esto se trata lo que nosotros tenemos asociado a la verdad, ¿no? Porque mi credo, mi religión, es mi verdad. Porque la entiendo como aquello con lo que estoy identificado en relación a un pasado específico, sea cultural, y cuando hablamos nosotros de cultura, obviamente no estamos hablando de nivel cultural, estamos hablando de cultura. Entonces eso puede ser la cultura motochorro, es una cultura, tiene sus códigos, tiene su, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vaya a estar gestionando como una verdad que me separa, me divide, que administra mis cargas, que define los límites de mis errores, de mis equivocaciones, cuando hago las cosas bien y cuando las hago mal, cuando me visto con la onda de los que me gusta a mí la música que me gusta, o infinitos ejemplos. Hay una gestión de cargas en lo artístico, en lo cultural, que es parte de lo que entiendo por lo artístico también, y cualquiera de las religiones define esas verdades, ¿no? Justamente, y que después se ponen en confrontación. Tanto que nosotros tenemos una verdad espectacular generada por este señor que nos dio esta libertad del artículo 5 en su segunda presidencia, el doctor Valle y Ordóñez, que nos dio hasta una separación del almanaque católico en su momento. Fuimos el primer país del mundo en generar algo así. Entonces acá Semana Santa es semana de turismo, o criolla, o bueno, hoy día la cultura de la cerveza, Enidia, semana de la cerveza, claro, y así todas las festividades, ¿no? Entonces ahí pasamos a tener un almanaque gestionado por un Estado laico, ¿no? Que además tiene unas connotaciones históricas dentro de la fundación de nuestro país, el vallismo como tal, precursor de lo que nosotros conocemos como la izquierda. Hay una administración de los partidos políticos desde ahí también, sustitutos también, desenlace, todo ese quinto desplazado a lo que el cuarto nos puede ofrecer, digamos, ¿no? Y en verdad creo que la esencia de ese quinto artículo está habilitando algo que de algún modo vimos con Jimena y de algún modo vimos con Marilyn también, porque los pueblos originarios también tienen su religión y su iglesia muy bien administrada acá en nuestro código.
incluso nuestro prócer ha cumplido esa función. Artigas, la Bueno, pero, y Constitución. fíjate que se habilitan a partir del 19 de junio, que es el natalicio de Artigas, ¿no? Claro, todo eso lo veíamos bien. Claro, gracias Nidia por recordarlo, porque la gente no tiene por qué saber. El 19 de junio es el natalicio de Artigas, que además es la jura de la bandera, y jura de la bandera que se corrió. No es más el 19 este año, va a ser el día de su muerte. Le vamos a plantar por fin. ¿Será que le podemos plantar el 23 de septiembre el corte a todas estas gestiones sustitutas que cada uno de nosotros hace en la libertad absoluta que tiene de gestionar su propio enlace en relación a ese artículo 5? Creo que ahí se nos hizo una transferencia propietaria para la cual no teníamos con qué. Hoy creo que el camino empieza a estar más claro, producto de que la realidad nos va poniendo disponible la caída de todas estas gestiones sustitutivas que hemos tenido, ¿no? Y administrar el propio enlace es eso. No hay que ir a un templo, no hay que hacer un programa de radio, no hay que hacer algo. ¿Mm? Es algo interno. Un enlace autorreferente, autónomo, ¿no? Que me va dejando en evidencia esos límites. Sí, creo que en esta época en ese sentido, es una oportunidad magnífica, que es como una separación también que hay en lo que es quien preside el espectáculo, por decirlo de alguna manera, sea músico, sea religioso, y ese público que está del otro lado, ¿no? Entonces, en este tiempo que se ha dado como una pausa, es interesante ver por ese lado, ¿no? Que se abre un espacio para observar eso que se vive también, como ese síndrome de abstinencia, ¿no? Que hay ahí, en ese síndrome, cómo gestionamos ese síndrome de abstinencia, qué es lo que nos estaba faltando ahí, ¿no? Y bueno, la oportunidad primero de observar eso y de ver a partir de ahí cómo se gestiona, qué nueva conciencia emerge de eso que se muestra. Está re zarpado porque es realmente una responsabilidad enorme esa gestión desde ahí, ¿no? Vamos a ir a una pausa, se terminó la música de fondo, me salvó la campana. Nos vamos a la pausa, vamos a escuchar un tema musical que no es de una uruguaya, voy a faltarle a la patria. Lady María González, Urano. Con ojo artificial lo estoy mirando. Parece inofensivo, tan lejano. Eléctrica energía se respira. Tenaz perturbador se acerca Urano, girando en un pasillo circular, enorme destructor verde azulado, inútil es contar aguas capas.
Japón está explotando y yo implosiono, volando en soledad desesperada, entrando en una fiesta en el futuro, pero soy otra y nadie sabe nada. Ahora que soy Palas Atenea, la diosa del mirar resplandeciente, desnuda cruzo el living y si espías, quizás te quedes ciego para siempre. Tendré que ser valiente y entender la nueva libertad y su certeza. Es mío el rayo catalizador y el casco que protege mi cabeza. Japón está explotando y yo implosiono, volando en soledad desesperada, entrando en una fiesta en el futuro, pero soy otra y nadie sabe nada. Para comunicarte con Cabeza Hueca, Más allá de la ruta, más allá de la niebla, más allá del destino, más allá de Pueblo Santo, más allá del... It's coming on, my future. Cabeza Hueca. Religión, suma 91, me dicen por acá las chicas. Y Nidia tiene una información importante que dar. Adelante, corresponsal Nidia. Aquí. No, claro, porque mirábamos, mientras conversábamos, estaban fijándome la palabra religión, la etimología, a raíz de algo que había comentado Silvia, y veía que la palabra religión, el re, indicaba la intensidad, y ligar, religio es la palabra de origen, ¿no? Y ligar es el verbo, y es la intensidad de ligar o amarrar, y el sufijo que es el ión, de acción y efecto. Entonces era como, veía como que era esa elección de reconectar, ¿no? De ligar conscientemente, y además viendo que daba la intensidad de ese ligue, ¿no? Y además viendo que daba 9-1, mucho más. No sé si lo expresé bien porque lo vi recién y me quedé como impactada, pero capaz las chicas, pueden expresarlo mejor que yo, pero en realidad era eso lo que veía, ¿no? Como ese enlace y esa elección de ese enlace, ¿no? Tenés cerrado el micro, Silvia. Ah, pensé que estabas queriendo decir algo. Está fuerte, ¿no? Porque en esto de ver la constitución del código, es tan bestia la constitución
Igual tranqui, porque tenemos 31 episodios hasta la fecha que nos pusimos como límite. Vamos en 5 y la Constitución tiene 332 o 331, así que no vamos a tratar todo, seguramente. Pero es muy tremendo. ¿Cómo a la vez esa libertad puede ser la fundante es la fundante en definitiva de una sustitución y de una gestión, ¿no? Y realmente uno como articula ese enlace que hoy podemos nombrar como estructuras espaciotemporales, con lo que eso implica para nosotros, como cada uno lo comprenda en este momento. Justamente, ¿no? Ahí se comprende por qué es tan importante un calendario, por qué un calendario solar, un calendario lunar, cosas que venimos escuchando e intentando, tal vez, no digo que sea de ese modo, comprender con una neurología que ya está armada, que ya tiene una noción de lo que eso es, y que además está pegada a todos estos gestores a los que hemos como tercerizado, ¿no? Me sale esa palabra que no es del tercerizado tierra, estoy hablando de tercerizar en otros que articule ese quinto que uno no habita, ¿no? Ese artículo quinto que uno no habita, que uno no gestiona, que uno no administra. Entonces, es que todo se vuelve un espectáculo, ¿no? Todo se vuelve un espectáculo cultural, un espectáculo religioso, un espectáculo público. Y aún aquel que no es público, a veces está construido en esa relación a lo público linealmente hablando, ¿no? A esas verdades que cada culto específico pone en contraposición, ¿no? Y no estoy haciendo una defensa de un culto o de otro, o de que si está bien o está mal, porque el punto no es que esté bien o esté mal, es que qué conciencia tengo de la posición relativa que tengo ahí. Es la pregunta que se me arma, ¿no? ¿Qué construcción tengo de eso internamente? Esta parte de ceder, como dice ahí, el dominio. Es muy loco porque yo siempre digo que me entiendo como un espacio, ¿no? Un espacio, ¿no? Un espacio biológico, un espacio, un territorio, un analógico, le decimos, un orgánico, viva y muerta simultáneamente, viva y no viva, ¿no? Más precisamente. Y de algún modo este término hosting y dominio han sido parte de mis últimos años con la escuelita muy todo el tiempo, ¿no? Y reconoce a la Iglesia Católica el dominio de los templos cuando muchas veces se nos ha nombrado al cuerpo como el templo, ¿no? Entonces ahí hay algo que está gestionado no conscientemente.
pero a la vez es una pista. Si yo la transformo, puedo transformarla en una integridad, porque está bien, digo, la Iglesia Católica, y bueno, sí, la verdad que el Vaticano, los niños violados, o sea, este video que hacían comentario las chicas y esto que estuvimos, o sea, no, pero hay algo que el calendario que trae la referencia y este calendario que vincula la conciencia solar con la conciencia tierra, sí hace una administración legítima del incremento del error, no desde dentro de un culto religioso. Pero sí hay una clave ahí, que no es igual que las demás. No es que sea no igual porque esté hablando de una desigualdad jerárquica de no sé qué, pero articula un tipo de enlace que tiene mucho más que ver con el incremento. Y el incremento tiene que ver con la conciencia del espacio. Y paradójicamente es un calendario el que nos trae una relación con ese espacio. Pone el espacio exterior, porque habla del sol y tierra, es hablar del espacio en términos concretos de exterior, ¿no? Pero también de ese otro espacio, ¿no? Del espacio tierra, del espacio orgánico, biológico, de una paridad que no implica igualdad. No sé, muchas cosas. El tema de los impuestos es otra también, ¿no? Algo... No vivir a costa de lo que... Porque el Estado, en definitiva, al es como raro, porque no lo puedo articular. Me cuesta. Con respecto al impuesto, ¿no? Bueno, en un primer momento, cuando lo leí, lo veía de una forma muy como lineal, literal, a estos quedan exentos de impuestos, como que cierta carga eso. Como linealmente lo veía como una forma, bueno, como un intercambio, un ceder favores, alguna cosa así, era mi interpretación. Luego, como en otra lectura, como así como un poquito no lineal, pongámosle, veía en eso justamente como una apertura de esa relación. Estaba propiciando esa separación también. El hecho de que no haya un vínculo a través de lo que es un impuesto, lo que es algo económico, algo visible de intercambio, ¿no? Entonces lo empecé a ver por ese lugar, se me armaba. Y después eso de, bueno, en ese quinto espacio, quinto lugar, como ese espacio público de libertad, que hay como un marcaje también de territorios, ¿no? En cuanto al poder del 4, al poder, hay como un marcaje ahí del poder del Estado con respecto a lo que es el poder de la iglesia, como para ponerle un nombre. Y en ese espacio de libertad, como una conciencia en quién gestionó eso, ¿no? Eso que decías, ¿no? Esa conciencia de espacio y de estructura y de lo que implica cambiar un calendario a nivel nacional en este caso, ¿no? Pero no, o sea, creo que no cualquiera, ¿no? Es algo que implica mucho, me parece, a nivel, esa noción estructural
de que seguro inconsciente, ¿no? Pero que está ahí. eh, y, y de lo que no sé, bueno, no sé, no tengo datos de cómo se manifestó, cómo se dio eso en esa época, ¿no? En cuanto ese, ese cambio se hizo más visible, porque la iglesia administraba asilos, hospitales, las cárceles, estaban en un lugar de mucha vulnerabilidad. No sé en ese momento cómo habrá sido ese tránsito. Ahora, a la distancia, como que podemos hacer otras lecturas de eso, ¿no? Pero que sabemos hasta cierto punto, porque, eh, por ejemplo, el otro día conversábamos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un 25 de diciembre, que acá en el calendario es el Día de la Familia, y todo lo, perdón, todo lo que eso implica, ¿no? Hacer ese cambio. Es algo muy, es algo muy profundo. Y quien gestionó eso, sea de la forma que sea, había una conciencia o inconsciencia de lo que es eh, la gestión estructural de lo que es esas libertades, ¿no? De esa construcción de espacios y de y división de poderes, ¿no? Las posibilidades que se van abriendo de poder incrementar la conciencia de un pasado tan lejano como en este caso el 1919, porque antes no pudimos encontrar, yo al menos no pude, el artículo anterior a porque este es reformado, no es el original. Porque es el poder existir lo que se está mirando a través de estas precarias compartires que tenemos, ¿no? Con las palabras que podemos, sin pretender darle un significado cerrado o un sentido único, sino simplemente utilizar cada uno de los que escucha el recurso para reconocer y acá estoy hablando a los habitantes, obviamente, lo que es, en definitiva, mirar el pasado desde una no verdad, ¿no? Desde no una única lectura. Que eso primero abre a poder ver lo que hay más allá de lo que me valida. Tal vez después me pueda encontrar con la función de eso, ¿no? Esto de quién tiene el hosting, quién es el del dominio de algo público, quién me abre una posibilidad de existir con una gestión que para mí me vuelve al artículo 1. O sea, hay que ser habitante del territorio. La fe que es, ya lo sabemos, hierro, lo sabemos a qué refieren nosotros, refiere a la tierra sumamente. Pero la paradoja es que la Iglesia Católica es la que ostenta esa enlace con el calendario cristiano, ¿no? O gregoriano, como le llamamos. Y este presidente, esta figura en nuestro país que también de algún modo u otro, porque es producto de su época también, es parte de lo que este código es. O sea, tenemos los dos partidos políticos más viejos del mundo.
Otros tienen la empresa más top. Nosotros tenemos los partidos políticos más viejos del mundo. Y se llevan 9 días. 9 días entre uno y el otro. Uno es del 10 de septiembre y el otro es del 19 de septiembre. Y fíjense qué mes. 183 años tienen. La frecuencia 183 en el año bisiesto es la que tiene gap 0. Estoy hablando de los partidos tradicionales, después viene, como yo le digo, el hijo, ¿no? La resultante. Pero yo veía con lo del artículo, que me quedé enganchada, que era como ese corte que se manifiesta en el tema de los impuestos, de la separación, ¿no? Tiene que ver como con la exclusión de ese otro aspecto, ¿no? Como que lo excluye totalmente a ese otro aspecto a través de la Constitución, ¿no? Y como que se vuelca el desarrollo de lo que existe y excluye como esa parte que no existe. Eso me parece así como muy marcado en eso, ¿no? Y escuchándola a ustedes, obviamente, en lo que estaban diciendo. Y es brutal, porque tiene que ver con eso de existir, tiene que ver con la existencia, ¿no? Con adquirir ese peso para existir y de oponerse a lo que no existe para poder existir, ¿no? Como ese mecanismo veía así. excelente, excelente. Gracias por nombrarlo. Es así, es eso, es eso. Eso es un mecanismo que se da acá, es literal. Es literal. De hecho, es lamentable la ausencia, la ausencia de esa existencia que tenemos, que la hemos dicho una y otra vez. Porque a la vez, ojo, esa ausencia de la existencia concreta es la que nos da el nivel de captación sin esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo. Sin estudiar, ¿no? Pero eso de nada sirve sin la otra parte. De nada sirve sin la otra parte. Entonces el desafío es esa autoridad, ¿no? Esa fundación del espacio que integra al pasado, no lo niega, no lo vapulea, no lo venera, no lo destruye, no pretende cambiarlo, simplemente incrementa su valor, pero para estar ahí yo necesito tener el 0 en el presente, no en el pasado. Está bien, no voy a decir que esto es un absoluto, es como yo lo puedo expresar. Hay momentos en los que yo necesito poner un 0 en el pasado. Digo, desplazar un 0. Me acuerdo de algunas cosas del evento 33, el 0 cargado. Porque es funcional, pero me refiero a que el incremento no viene por medio de la destrucción lineal, ¿no? Es esa integración. Y que de hecho con las chicas hablábamos de esto es una opinión muy personal de Nair, bueno, como si las que hubiera dado no hubieran sido también mis formas, mis puntos de vista, pero esto en especial, que es algo que está una y otra vez ahí, ¿no? Lo que es la democracia, que lo hablamos la temporada pasada, esta cosa de los partidos políticos, que también lo hablamos del artículo 1, cómo está esto gestionado hasta ahora, cómo eso se está desmantelando milimétricamente.
y, y toda esa corrupción está saliendo por todos lados, ¿no? No solo acá. En nuestro modo silencioso se ve también, ¿no? Pero también volvimos de esos partidos políticos una religión que generó y genera brechas, que están bien. ¿En qué sentido? Yo no creo que todo el mundo tenga que pensar lo mismo y que no exista la diferencia y que todos seamos uno. No pienso así. Ahí está lo religioso. Ahí está lo religioso. Claro. Pero entendiendo el porqué de esa diferencia, ¿no? O el para qué. Es distinto. No sé si es una estupidez lo que estoy diciendo, realmente, ¿no? Es como muy sabido, pero el cuarto ha hecho una gestión impecable hasta ahora de lo que podía hacer con eso, ¿no? Creo que el incremento de la mirada en retro del pasado hace que el peso aumente sin que yo tenga que comenzarlo todo de nuevo. Es como esta sensación, ¿no? Es como que no es que hay que ir a refundarlo todo cada vez que uno, ¿no? Esa cosa que en la política se da también. Reinventar la rueda. Pero sí, pero es la manera de tomar conciencia del proceso, de ese pasado que está mucho más al pasado de lo que uno ha podido experimentar. Entonces es esa mirada al pasado desde un presente, como lo estamos haciendo ahora por ejemplo, con la Constitución, es tomar conciencia, es integrar y abrirlo también. Es como no vamos a cambiar, no vamos a reescribir la Constitución, pero de cierta manera sí lo hacemos porque estamos tomando como el peso real, entre comillas, relativo a la capacidad que tenemos en cada instante, ¿no? De lo que son esas palabras y de la resignificación que pueden tener al día de hoy. Es construirle un sentido nuevo. Emerge un sentido, no va más allá de uno también. Al estar uno en el presente con la conciencia que tenemos de este instante presente, esa lectura hacia el pasado se resignifica. O sea, esto, ¿cómo decirlo? Es paradójico y ambiguo, y con mis días de vida hoy es como, wow, es como, no puede ser que esté hablando de esto. Episodio 6 vuelta, otra, ¿viste? Como se me cambia porque es eso. Es como episodio 5, temporada 6, artículo 5 de la Constitución, y yo tengo 1, 6, 5, 6, 1 días de vida. 1, 6, 5, 6, 1 días de vida. Y hoy es 165. Y hoy es el día 165. Que también o sea, no sé, como que lo miré 20 veces y estuve todo el día con eso y lo único que veía era 13 del 6. No voy a tener las palabras para expresarlo, porque cuando me encontré con ese artículo, era esto de qué bueno
que no estamos asociados a una religión, ¿no? Como Estado, que hay esa libertad. Pero a la vez esto que decía Nidia, ¿no? Dejar a una partícula y, ¿por qué no?, a un molecular como desenlazado de aquello que no existe. Es algo... La música me sacó de... Me dijo Tana, ir, cállate un toque. Es algo, ¿cómo decirlo? Violento, por decirlo de algún modo, ¿no? Y recuerdo aquel nacer con forceps que hablamos el segundo episodio o primero de la temporada pasada, ¿no? Y decidir existir es otro viaje, ¿no? Nada que ver. O sea, eso es una... Es como me viene la frase... no sé, una frase, es como el pueblo libre realmente, ¿no? O sea, alguien que decide existir. O sea, como... Porque es esto, linealmente elegir, ¿no? Esto de buscar acá, ¿no? Y es como algo personal, y lo tiene que ver con el tema del lío. También que tanto que todo nos deja que calas no tenés como esas ¿cómo es? Malía de la comida madera se notó mucho. Pero yo no estoy está a la usa y volvemos. Estación 0. Punto en el reloj. Por 100 momentos. Paso Elena de Cabeza. No se lo vi con Quiero decir, hay mucho en mi futuro. Esa vida, esa noche, no tú como diferente, la libertad. Verás con esa visión, no sola tus segundos. La novia es la feliz de sueños, ya no lo que debo aceptar. Si yo fuera por ella, me queda vendido lo puesto en el papel. En la constancia nos das tu ilusión. Era con esta canción, no soy más tu situación. No soy tu segunda opción. Escúchame más que nunca. No soy tu segunda opción. It's coming on, my future. Cabeza hueca. Más hueca, pero más hueca me voy a quedar yo. Escuchame una cosa, claro, la iglesia con la salud era de lo que se ocupaba. Claro, la iglesia, cuando estaba junto con el Estado, cuando tenía la incidencia que tenía en lo social, en el país, o en cualquiera, se ocupaba, tenía los hospitales, los asilos, y su enfoque, más allá de la salud física, no era porque la hacía un médico. Ellos se ocupaban de la salud espiritual, ¿no? Del aspecto espiritual del enfermo. O ya sea que lo preparaban para su muerte. Es una genialidad porque te das cuenta que es eso, o sea, si es el enlace el que gestiona tu salud, no lo que te tomes. Claro. ¡Hello! Si Claro, te morís eso, o la seguís vivo. medicina no era una medicina súper avanzada en esa época tampoco, digo, o sea, convengamos que Ahora lo tampoco. que tenga que ver con... Sí, de hecho, en los hospitales más antiguos hay capillas. Claro. Como que de esa época, ¿no?
porque todo tenía que Dentro. ver con ese enlace, o sea, todo, y por eso la religión tenía mucha incidencia en todos esos aspectos, ¿no? Cuidar los asilos donde cuidaban los ancianos o los más desfavorecidos o las personas que requerían ¿Y te de das esos cuenta lo lugares. que hizo el virus? El virus. ¿Qué hizo? Nos pone en peligro, ponele la salud y nos recluye en el único templo donde no hay espectáculos públicos. Contigo, conmigo, Exacto. solitas, administrando el enlace. Claro, pero ese aspecto lo ves ahora, en ese momento es como que te cortan y ya está. Obvio, claro. Ahora puedes entender que ese enlace lo gestionas vos, que tenés esa libertad. No, Claro, por eso comentaba antes de que es un proceso, de que esa incidencia en esa instancia, en todos estos años, nos llega al día de hoy, que decimos, bueno, país laico, orgullosos, pero eso fue desde esa época ahora todo un tránsito con unas incidencias de las que no podemos, no sabemos qué alcance tuvo esa incidencia, ¿no? Además ¿Y es cuál genial, porque, perdón, No, dale. me estaba acordando de una conversación que escuché en la radio de, no sé, uno de la religión, ya no me acuerdo quién es, y que le decía, bueno, pero ustedes no han pensado en integrar las tecnologías para la misa, ¿no? Y entonces, y decía que sí, que bueno, que se había dado cuenta que ese era un medio para conectarse con la gente y qué sé yo. Pero vuelvo, es como que incluso para aquellos que están en relación de ese enlace en referencia a un referente externo, ¿no? Que va, vuelvo. Por eso yo acá me desprendo en esto que digo de lo que nosotros vemos como la gestión corrupta de cualquier persona, ¿no? Yo creo que el secreto ahí, que no es un secreto, es algo que sabemos todos, es qué tipo de acompañamiento vos recibís, ¿no? Si es un acompañamiento que va a profundizar tu libertad, que va a trabajar en tu incremento como conciencia, como persona, que te expande, ¿no? Que notás ese incremento en vos, o es algo que, bueno, lo que decía creo que el programa pasado, que te reduce, que te achica, que te somete, que te anula, que te restringe, que te vuelve un ser, no sé, es como muy claro eso. Por eso no, y ahí rescato en parte lo que decía Marilyn también, que no sé si lo llegó a decir en público o lo conversó con nosotras en el privado, porque habló tanto Marilyn que parecían a ir. Con los mecanismos de acceso de cada uno, ¿no? Alguno accederá de un modo, otro de otro, por la propia configuración de su alma, ¿no? Y qué frontera tiene esa alma, ¿no? Entonces ahí la diferencia se vuelve rica. Pero de todos modos es como este hombre que le decía, y sí, la iglesia va a incorporar esos modos de comunicación con sus fieles, ¿no? Ponele, o no sé si era la iglesia, estoy hablando sin saber el nombre, quién era y eso. Y
y claro, lo ponía en el universo digital, en la gestión que realmente ha hecho, en verdad. No sé cómo explicarlo, porque entiendo que lo biológico, si bien nosotros sabemos que es como la proyección del alma, ¿no? Es esa proyección. Ay, no sé cómo explicarlo. Vos decís, no sé si te referís a lo que es lo que vendría a ser la sustitución de lo que sería un ritual donde te presentás tu propia persona, cuerpo físico, te desplazás hacia un lugar concreto y eso sustituido por lo que es un ritual, digamos, una conexión digital, que es algo totalmente diferente, ¿no? Que no implica un desplazamiento del cuerpo, en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, Yo noto ahí una diferencia. Sí. Porque todo ese decorado del templo y las imágenes y la ropa. Me acuerdo de Facundo Ponce de León, con la ropa, que hace creer que la autoridad está en ese que usa el ropaje. Y te expropias vos de tu autoridad. Y por tanto de tu responsabilidad, obviamente. Entonces me parece que con eso es como que lo lleva es como que de alguna manera lo ubica, ¿no? Esto del coto de la cantidad de gente en un espacio, que si bien es para todos los espectáculos públicos, ¿no? Es como sí, que de hay que hecho hacer es un algo esfuerzo más muy grande para diferente. sostener eso místico en las cuatro paredes de tu casa, ¿entendés? Es como se te cayó el decorado. Claro, sin lugar a dudas es diferente, ¿no? Es como, no es lo mismo ver un recital de música para llevarlo por ese lugar en la televisión, a estar en un concierto en vivo con el público, la gente al lado. Físicamente se vive, esa vibra se vive de una forma muy diferente. Tiene una incidencia molecular eso. Sí, de hecho, yo creo que lo comentamos ya, pero o en privado fue con lo de Ana Prada y su compañera, que yo les pasaba un video a las chicas de la Triple Nelson que hizo unos shows por YouTube para así mientras la cuarentena, y una de las cosas que ellas nombraban, la nombraba Ana Prada especialmente, era la falta de esa carga que le transmitía a la gente mientras cantaba, y era como describía literalmente, además sin ningún filtro, que se alimentaba de esa energía, ¿no? De la descarga. Es muy, muy tremendo, o sea, es como muy zarpado. Claro, o sea, tiene que ver es más profundo que eso, pero como la palabra que se me viene en esto es la motivación, ¿no? Es como que ese otro, ya sea si voy, no es lo mismo mirar un video que
que escucho música con ir a un concierto, porque todo el aspecto, todo el ambiente, todo el contexto donde estoy inserta, me genera una motivación extra, ¿no? Tiene que, o sea, y eso incluye no sé, las canciones, lo que diga, el discurso que diga. O sea, si yo desde la religiosidad leo la Biblia sentada en mi casa, no es lo mismo que esté puesto el cura ahí adelante, leyendo la Biblia, y después aplauden y cantan y dicen una oración y toca la música, los ritmos que va marcando todo eso, ¿no? Cambia totalmente eso. Te lo llevo a algo más todavía. La educación. El enlace místico con la cosa, que puede ser cualquier cosa. Y se te desconfigura, se te desmaterializó la maestra. Y te viste dónde estás. Y la maestra se vio dónde está. No era tan fantástica, ¿no? Su arte pedagógica de transmisión de conocimientos. Y aparte, ¿qué sentido tiene lo que estás enseñando hoy en día, hermana? Repitiendo un currículum que te hacen cumplir. O sea, más que nunca cuestionó me voy para ese tema porque soy madre de 3 niños. Y no, es como, es tremendo. El misticismo que tenemos en lo educativo también es una cualidad de este código, que nos ha dejado referenciado al más absoluto pasado. Y la verdad me importa 3 huevos si en otros países es diferente. Yo creo que es mundial esto, pero hablo por nosotros porque es marcadísimo eso. Marcadísimo. Realmente. Que lo que me vas a enseñar lo escucho en un video de YouTube. ¿No? ¿Qué me aportás? Pero no tiene la formalidad, que es lo que siempre estamos buscando, lo formal. Porque ¿no? el valor está en eso, claro. Exacto. No tiene, o sea, yo me puedo aprender lo mismo en un video de YouTube, pero no tengo el diploma. No puedo tener el fui a tal institución a educarme, a saber tal cosa. La otra cosa que tiene la educación es lo aéreo. Porque todo lo que aprendes porque si vos el mismo contenido le das una impronta, vinculando con el medio, vinculándolo con el contexto, vinculándolo con tu vida, con tu particularidad, es una cosa. Y la otra es tenerlo como concepto aéreo. No lo tenés forma de vincular, de llevarlo a tu... Si no tenés un recurso propio, no tenés forma de vincularlo a tu vida real, lo que aprendés. Bueno, y si lo hace, la educación cuando hace eso, incurre en el adoctrinamiento. Porque la educación como la tenemos armada es ideológica. Tiene una base ideológica tremenda. Entonces, el que logra hacer eso, lo que baja es línea. Bueno, Entonces, cuando hablamos de política, está la ideología metida. O tenés una ideología o tenés la otra. Es muy difícil hablar con personas que están como muy ideologizadas, no importa de qué, porque no tienen la capacidad de salir de esa ideología y mirar lo que sea que se esté discutiendo desde donde estoy parado. Ahí se le quedó colgado. Realmente, ¿no? O sea, como la economía es mejor o peor de acuerdo al partido que estoy. No, es muy difícil, digo, salirte de ahí, porque todo se va manejando a través de ideologías. Sí, igual, sí, estaba me quedé enganchada con lo de la educación, que más allá del contenido, creo que la función que se hace hincapié en lo que es el sistema educativo es dar a los estudiantes lo que es la socialización, ¿no? En la etapa, hablando de separaciones, en la etapa primaria, lo que tiene que ver de la salida de la casa del hogar del niño a un ámbito social, después también más adulto, adolescente,
más allá del contenido que va a aprender ese contenido que va a aprender a ese lugar, que bien lo podría aprender en la casa, se hace mucho hincapié también en lo que es la función de sociabilización y esa contención que le da el centro educativo en sus aciertos y en sus errores, ¿no? Es como dicen, ¿no? Un segundo, no es que lo diga yo, sino es que lo ponen, lo muestran desde ese lugar, ¿no? Como la segunda casa. Entonces es como sacarlo de ese ámbito doméstico hacia un ámbito exterior, a lo que es el niño y después en sus distintas etapas, ¿no? También en ese rol hacen hincapié la función de la educación acá en el Uruguay, por lo menos. Claro, sí, eso justamente también está atravesado por la ideología, porque la educación en valores es eso. No son valores humanos. Lo hablábamos, cuando te pones una túnica que es para tapar las diferencias, porque no tenés con qué administrar la diferencia con el compañero de al lado, y lo solucionás tapándolo, y eso se convirtió en un valor, y eso es lo que defendés para no sacar, porque entonces si me veo con la diferencia, o sea, ¿qué sociabilización le estás dando a ese niño? Yo se los he contado a ustedes en privado 1000 veces, con el vasito con agua. O sea, lo mismo para todo el mundo. O sea, bueno, el bullying el adoctrinamiento es... El bullying es como un emergente de ese tapado, ¿no? Porque las diferencias como que se ven de algún lado, por algún lado salen. Sí, lo malo presentan la diferencia como algo negativo, desde el vamos al mostrarlos todos iguales, estás tapando lo que es el valor de la diferencia, justamente. Pero no hay mala intención. Lo que pasa es que está gestionada desde esa ideología. Yo lo hago en mi casa y me auto-reformo cada vez que puedo con eso, porque me di cuenta, pero es algo que está... creo que es esta diferencia, o sea, creo que tiene que ver con esa palabra religión, por su composición, por el guión, el singular y el plural. No sé cuánto suma religiones, pero religión 91, sin ese 5 en el medio que administre ese tal, como decíamos, ¿no? Es complicado, es realmente complicado. El enlace con ese 7 en el 3 te deja... No me equivoco, 116, ¿no? 116, mira. Sí. Mira. No sé, es como... ¿Qué estuvo ahí en ese 5.º artículo? ¿Qué puede estar ahora? ¿Qué puede comprenderse de esa gestión? Que además tiene que ver con, fíjate qué cosas, ¿no? La salud, los viejitos, asilos de ancianos, hospitales, cárceles y otros establecimientos públicos. O sea, lo que dice... Sí, los orfanatos también. Los orfanatos. Lo que dice es lo que comentaba Silvia antes, ¿no? O sea, en un momento estuvieron bajo su administración y después pasaron a la administración del gobierno, del Estado, en realidad. El gobierno cambia. Ahora, ¿qué tenés vos armado como leyes? Que es lo que hacía nuestro artículo 4, ¿no?
el poder de erigir tus propias leyes. ¿Desde dónde vos constituís tus leyes? ¿En referencia a qué? Porque ahí aparecía lo de los 3 poderes, ¿no? Legislás, ¿no? Para gobernarte. Y después las cumplís, ¿eh? La proyección del alma cumple a rajatabla con las proyecciones. Es tremendo. Y si no le habilitaste porque tus referencias de ley no te da para ponerle adentro el error, la infracción, y la terminás gestionando como la gestionamos hasta ahora, claramente todo lo que te quede afuera, ¿cómo es que se llama el coso este? Que nunca me acuerdo. Me sale el látigo, pero no es. El silicio, ¿no es? No, sí, creo que sí. En los católicos creo que era el silicio, ¿no? Sí, sí. Que te das el con silicio. Que te das ese... Tremendo, y ahí viene la gestión del incremento, el error, esto que hablamos muchas veces, ¿no? Hoy me acordaba con este tema de eso que gestiona también la iglesia, ¿no? Que es no sé cómo es que se llama, pero eso que se va a confesar, ¿qué pasará en esta época, ¿no? De que hay gente que es asidua a ir a confesarse, ¿no? Como para ir a lavarse sus culpas. Me parece que la que se está confesando es la iglesia ahora, públicamente. Pero aparte, fíjate que religión 91 con el 5 y 37, que es el código del Vaticano, con el 5 te hace el cual. ¿Te das cuenta, no? Es tremendo. ¿Es la fe un espectáculo público? Está buenísimo, ¿eh? Me reincluyo totalmente. Cualquier tipo de... ¿Cómo dicen las películas? Cualquier tipo de coincidencia con la realidad. De parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Ahí rescato esto del... que no sé cuánto suma tampoco porque no le he sacado los números, lo he nombrado mucho este último tiempo. ¿El qué? El neuropíxel como noción, ¿no? Algo que lo encuentro totalmente vinculado con la fundación de esa autoridad de uno mismo en su propio enlace, ¿no? Que permite realmente gestionar gradualmente de acuerdo a cómo cada uno puede y desde donde cada uno está ese incremento, ¿no? Sin estar viendo cuál es la regla del cura de turno, del partido político de turno, del método educativo de turno o del modelo de pareja de turno. O sea, es como libertad. No sé. ¿Cómo cuál es la referencia, te referís? Claro, si es una mentalidad, también le podríamos decir la mente hoy en día, ¿no? Es como más a tono con la terminología. El neuropíxel es como antiguo, ya es del aparato pasado. Pero le está incrementando el valor al término, al traerlo al presente. Realmente fundante, ¿no? Fundante. Y eso del espacio, ¿no? Del espacio físico, físicamente. La fe no es algo, ¿no? El hierro no es algo místico. O sea, el hierro es carga gravitatoria, es capacidad de oxigenarte, o sea, es eso. Lo que decíamos, ¿no? Te deja sin oxígeno, hablábamos de eso también
sin nombrar las Claro, marcas. y lo relacionamos con el suicidio, que al perder excluir ese aspecto, te dejas sin oxígeno, porque ¿dónde buscar el oxígeno? Y si no lo tenés, te asfixias. Sin ningún policía que vos, más que vos mismo, ¿no? Aunque no seas negro, igual te metes la rodilla en el pecho y dale que basta que te fuiste. No precisas ser negro ni policía, pero el relato está igual Totalmente. ahí. Sí, ahí yo veía eso, ¿no? Donde estaba la referencia, digo, por eso te decía, porque tiene que ver con eso, ¿no? Si vos te podés apropiar de ese recurso, de ese aspecto, es donde vas a generar el oxígeno para vos mismo, ¿no? Si vos podés ir viendo en vos, ¿no? Ahora, si la referencia está en algo externo, ya está, digo, esa Era referencia. sí, lo que hablamos el otro día de soberanía, de autoridad, de autonomía, creo que está muy relacionado, ¿no? Y el neuropixel, que según interpreto, ese espacio de conexión particular gestionado desde uno mismo, ¿no? Sí, no lo puedes comprar en ningún lado. No hay manera. No, y todo bien con la referencia externa, no quiero demonizar porque viste que parece como que entro en el culto de la... yo, No, porque no es que no la tengas, porque la tenés y tenés en montones de aspectos, pero en esos momentos de apriete es poder verla, entonces ahí es cuando te puedes oxigenar. claro, ese es el punto, porque si no es como esto que yo digo, ¿no? Al menos para mí me funciona así, que es como se transforma en un dogma separatista, ¿no? Y que eso es una trampa. Bueno, lo El que vamos a la ver en tiene, o el el... que no la tiene. O sea que, claro, yo me leí este pensamiento porque después que dije, claro, no es que está a partir de ahora o cuándo me va a llegar ese momento, o no sé, o como una cosa, un antes y un después, no, o sea, la viví continuamente. El oxígeno creo que es cuando lo puedes ver, en realidad, no es que dejes de tenerla o que no la puedas tener o que eso vaya a dejar de ser. Digo, la vas a tener, pero que no sea, o sea, que puedas ver ese aspecto, que de repente lo ves en ese momento de mayor apriete y es lo que te oxigena, ¿no? Bueno, lo digo en especial porque en el momento en el que uno entra en esta referencia con la cuestión del suicidio, ¿no? Em, un dogma del tipo tenés que valerte por vos mismo es complicado. O sea, no es el tema de referencia en otro o en algo, no, y en vos solo sí. No estamos diciendo eso. Lo que expresa Nidia es el momento específico y también reconocer el límite es parte de la gestión autónoma de tu soberanía. Porque ese límite, si vos no lo reconoces, nadie lo puede reconocer por vos. Entonces, saber que... por eso yo insisto en el chequeo de esa de ver el efecto que esa relación con ese culto que tengas, con ese partido político, con esa ideología, con eso lo que quieras, que tanto te disminuye tu conexión o que tanto te la amplifica, ¿no? Ahí está el chequeo real, porque si no también es esa cultura, no sé si se capta. Silvia me hace que sí, yo creo que sí que lo entendiste. No, sí, supongo que sí.
No, bueno, la existencia se trata también de, no estamos solos acá, estamos compartiendo con otros, estamos en vínculos, en relación y siempre este, desde uno, ¿no? Hacer a lo que me refería en esa autonomía es uno en ese momento de, así sea, reconocer, pedir ayuda, ¿no? Eso es, en ese reconocimiento, eso ya hay una autonomía ahí, porque estás partiendo desde un darte cuenta de algo, bueno, este es mi límite, no lo puedo gestionar y tengo que pedir ayuda. Eso mismo creo que es autonomía también, se parte desde ese lugar como muy precario, pero en ese punto mismo en sí hay una autonomía. Te amplía el vos podés, ¿viste? El empoderado, ¿no? Que vos podés y parece que tenés que poder con todo y que no podés decir nada. O por lo menos te amplía esto que estamos diciendo, digo, te amplía el vos podés, que no significa que vos podés con vos misma, sola, todo, independiente del resto, ¿no? El poder, incluye el poder pedir ayuda, el vos podés. Claro, tal cual, sí, sí. Sí, eso está muy bueno. Chicas, 1 hora 48 de programa. No sé si habremos aportado algo por ahí. A mí me aportó que es a la que seguro le hace falta. Y gracias por el tiempo compartido. Nos despedimos, chicas. ¿Ustedes? Bueno, nada, saludos a Missy también, me aporta siempre, me aporta la previa, me aporta el presente y me aporta post. Así que por mí, feliz de hacerlo siempre. Cada episodio es un descubrimiento y espero, bueno, haber contribuido a ustedes y al resto. Así que hasta la próxima. Sexto programa, sexta temporada. Bueno, nada más para agregar, ya está todo dicho. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, cabezas huecas, nos vamos a ver entonces el próximo sábado, que va a ser creo que 20 de junio, en el sexto programa, la sexta temporada. El artículo 6 va de conflictos, así que esperemos no pelearnos nosotras antes. Chau, chau. Gracias. Un aplauso enorme.